Ok, esta parte que vamos a leer ahora, que vamos a estudiar ahora, em, se refiere o tiene que ver con la forma en que la Pequidá, la primera parte de la Geulá, no se olviden que son dos partes, Pequidá y Zejirá, de qué manera la Pequidá, la primera parte, se implementa. Y dice así el Ramjal, Veata, ahora, Afaresh lecha psukin beshir hashirin shebachen nikhlelu ikarim gedolim minyanei הפקידה הזאת. Va a hablar sobre los psukim, sobre los versículos en Shir Hashirim que están relacionados con la Pequidá. Varias de estas cosas ya las hemos mencionado, pero siempre como que trato de volver para que no nos perdamos de lo que ya hemos estado estudiando. Entonces hay un paso que dice Ani Yeshena Belidier, yo estoy dormida pero mi corazón está despierto. ונודע לנו שנמצא לשכינה שורש גדול שלא זז ממקומה ממקום כבודו לעולם. Hay un tema, dice el Ramjal, de que la Shejina nunca se ha movido de su lugar. ¿Bien? O sea, que la Shejina se ha mantenido siempre en su lugar. De Alab Neemar, y sobre eso está escrito Livi mi corazón está despierto. Shelon afla alab tardemata galut kemo ashear. O sea, cuando dice que está despierta, que la Shejina está despierta, en el sentido de que mi corazón está despierto, quiere decir que sobre esa parte de la Shejina o sobre esa forma en que se manifiesta la Shejina no ha caído el galut. Y por lo tanto hay algo de la presencia de Akadosh Baruj Hu, como nosotros la vemos, obviamente Akadosh Baruj Hu está presente en igual medida en todas partes, pero es una forma en que nosotros lo percibimos. Hay algo que siempre está, que está estable, y eso está contenido en el pasuk que dice Libi mi corazón está despierto, o sea, que no cayó en la tardemá, lo que se conoce como el sopor, el sueño del galut. אז שלא נפלה עליו תרדמת הגלות, כמו השאר, como en el resto, והוא הנקרא אני, y eso es lo que se llama אני, שאמר בו אני ישנה. Cuando dice אני ישנה, estoy en el galut, תרדמה al galut, sin embargo, ליבי, el corazón está despierto. באמת שבהיות ישראל בתוקף החושך הגדול באחרית האפלה, y debido a que Israel, Betoque Hajoshech, cuando estén en la parte más oscura del Galut, de Aharita Afelá, cuando se esté por terminar el Galut, que él llama Afelá también, o sea que lo llama oscuridad, Shesham hi mitgaberet yoter, que allí se fortalece más, Beot shekvar nitrahaku min hamakor hamerhak agadol beyoter. Y obviamente que en ese momento en que la Afelá se va a concentrar mucho más, o se va a hacer mucho más oscura, entonces dice también el Ramjal que en ese momento Am Israel se van a alejar muchísimo más del Makor, de la fuente. O sea, que va a haber un momento de una gran lejanía de la fuente de la Kedushá, as Tzrichal y Ota Pekidah. Y en ese momento se necesita la Pequidad. O sea, que va a haber un momento de Aharita y Amim, cuando la lejanía de Israel del Makor, o sea, de la Torah y de las mitzvot, sea muy, muy grande. Eso es lo que se conoce también como la Afela, o sea, la oscuridad, y en ese momento se va a presentar la Pequidad. En ese momento comienza la Pequidad, que comenzó en algún momento, pero se empieza a expandir, como ya lo habíamos dicho antes. Bealken Amar, y por eso está escrito Kol Dodi Dofek. La voz de mi amado Dofek golpea, Behu Poked, de ahí viene la palabra Poked, que significa Dofek, en hebreo significa golpear la puerta, como ya también lo habíamos estudiado, y Poked significa recordar. Beakol Olech el Makom Echad, y todo significa lo mismo, o sea, está en la misma idea. כי לא באה הפקידה רק באור החוכמה לבד. La Pequidá se va a presentar como una especie de or de Jochma, o sea, como una especie de luz de sabiduría. Y Ameirá, que ilumina, al quien lo heira rak que mome ajorea.
y por lo tanto la luz esta está como iluminando por detrás, va a estar como una especie de luz que se va a presentar por detrás. Desea sod hu pakat ribue ainbet. Y este es el sod de, pero hay acá una gematriota, no vamos a entrar en todos esos temas, de el que finalmente brilla detrás de él el nombre de Akadosh Baruj Hu de 72 letras, el número 72, Ain Bet. Aj Abinah Tair Bismana Zehira. Pero la Binah, o sea, la Jochma, es una fuerza que se encuentra en la Sefirot para quien comprenda de estos temas, pero no es el punto ahora, sino que hay algo que se llama Jochma, y la Jochma brilla en la Pequidá, y después en la Zehira brilla la Binah, brilla el entendimiento. Lo levada, porque no está sola, el Jochma be'abinah yachat derech peneichem el ajoreichem bejuzach. Quiere decir que tanto la Jochma, la sabiduría, como la Binah, el entendimiento, van a estar acompañando este proceso. Ahora, en, en términos simples, sin ingresar en todos los puntos que tienen que ver con el Torah Tasod, es muy fácil entender qué es la Jochma y qué es la Binah. ¿Bien? La Jochma, la sabiduría, es la adquisición de datos. ¿Bien? Y por eso es que la Jochma, perdón, se centra o se ubica simbólicamente en el rostro de la persona, porque es a través del rostro de la persona que nosotros adquirimos relaciones y datos. Las cosas las vemos, las cosas las podemos oler, las cosas las podemos saber. Entonces, como que el rostro de la persona es el punto donde se concentra la jochma, la sabiduría. Que no sea la realidad que nosotros vemos, la vemos y captamos a través de nuestros sentidos. Y los sentidos que tenemos en el rostro son normalmente la visión, el olfato y el poder saber las cosas, o sea, poderlas saborear. De estos tres sentidos, o sea, de la visión, del olfato y del poder saborear, dos de ellos fueron mekulkalim, fueron estropeados, se estropearon en el Het de Adam y Javá, que conocemos como el Het del Etz Adat. En el Het del Etz Adat, ellos vieron el fruto, cualquiera que haya sido, vieron el fruto y lo comieron. Y por lo tanto hay un kilkul, se estropearon dos de los sentidos, el sentido de la visión y el sentido del saber. Sin embargo, según los Midrashim, no lo olieron, o sea, no olieron el fruto no lograron olerlo y por lo tanto el sentido del olfato nunca itkalkel, nunca se estropeó, sino que se mantuvo tal cual como Akadosh Baruj Hu nos lo creó desde un principio. En cambio, los otros dos son engañosos. ¿Okay? Eso es lo que hoy día, o sea, nosotros vemos cosas, pero no necesariamente somos capaces de poder distinguir lo que hay ahí. Podemos saber cosas que pueden saber muy sabrosas, pero porque pueden ser dañinas a nuestra salud, no solo material, sino también incluso espiritual, etc. En cambio, el olor no engaña. ¿Bien? El olor nunca engaña. ¿Bien? Los olores que son olores agradables son agradables, los que son desagradables son desagradables. Está prohibido estudiar Torah donde hayan olores que sean desagradables y hay que alejarse de eso. Y conocemos en Motzai Shabbat, el Abdalá, que podemos oler buenos olores que nos indican o nos mantienen como el alma que continúe en un nivel elevado, así como lo tuvimos en Shabbat. Esto es con respecto a la Jochma. ¿Bien? Podríamos hablar más, pero simplemente para que lo conozcamos es suficiente. Entonces, esto quiere decir que hay un primer proceso, que es el proceso de la Pequidá, que este proceso de la Pequidá está relacionado con la Jochma en forma muy simple y muy pashut, con la capacidad que tenemos de captar la realidad. Dos de esos puntos necesitamos adraja, o sea, necesitamos dirección, que nos digan qué se puede ver y qué se puede saber. El reaj es algo que en sí ya está perfeccionado. Action.
Después existe una segunda etapa, que es que acá el Rab la menciona, que es la etapa de la Binah, o sea, la Zejira, que es ya el Mashiach ben David, que es la etapa de la Zejira, también significa recuerdo. Y esto está relacionado con la Binah, o sea, con el sentido que en nuestra cabeza es el sentido de la audición. ¿Por qué? Porque según la Torá, escuchar es entender. O sea, escuchar es entender. Estamos hablando a nivel más profundo, obviamente, porque, por ejemplo, cuando lo decimos en el Shema Israel, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sabemos que Hazal entendieron Tavin, escucha, quiere decir, entiende Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No es solamente escuchar un ruido y que ese ruido ingresó y salió, no, hay algo bastante más amok en esa perspectiva, que es precisamente la audición, el escuchar. Y aunque él acá no lo va a mencionar en este momento, yo se los agrego, existe una tercera fuerza que se llama Da'at, el Da'at, o sea, la comprensión que en nuestra cabeza se ubica en la nuca, en la parte de atrás, donde los hombres amarramos el nudo de los tefilim, que se anudan por detrás formando la letra Dalet. Ustedes seguramente pueden ser que ya hayan visto. ¿Okay? La Dalet de Da'at. Y es muy importante que los tefilim, las cuerdas de los tefilim estén meudakim, o sea que estén tensas, o sea que cuando uno los ponga los tefilim no queden sueltos, sino que queden bien puestos sobre la cabeza y amarrados hacia atrás para que todas estas tres fuerzas en los hombres estoy hablando, pero se extiende y se entiende que así tiene que ser a nivel general. Estas tres fuerzas queden todas combinadas al Da'at, la Jochma, la Binah y el Da'at unidos con el Kesher de los Tefilim, atrás fuerte, Meudak, y de esa manera la persona durante todo su día, los hombres durante todo su día, van a estar conectados con Akadosh Baruj Hu de manera completa y correcta. No es un shiur para muchachos, pero es importante que sepan los tefilín tienen que estar bien escritos, tienen que estar obviamente bien estructurados y no sueltos, como les dije, sino apretados para que todo las peulot que realizan se concreten. Ok, esto es un poco para saber estas tres fuerzas, lo que significa la Jochma, lo que significa la Binah y lo que significa el Da'at. ¿Bien? Akshab, continúa el Ramjal en la página 41 de este libro, que es el libro con la traducción en inglés, y continuamos hablando entonces del proceso. O sea, volvemos nuevamente, no se olviden, la Pequidad es Jochma, la Sejirá es Binah. Dice, Ubemet, Bilti a Jochma lona asadaba. Si no hay Jochma, si no hay sabiduría, no se hace nada. Kol sheken petijata shearim sheina bilada. Y obviamente la apertura de los portales que no se realiza sin ella, sin la Jochma. Beseno da beseder a nekudot kamatz patach. Y esto también se conoce en el ceder de los nekudot, en el orden de los puntos, en que aparece un punto que se llama kamatz y otro punto que se llama patach. Al ken bekoja bemaamara nasita pekidazo, que por medio de esta fuerza, de la fuerza de la Jochma y de su forma en que se expresa, se realiza esta función que es la primera con la que comienza la Geulá, que se llama Pekita. Akshav, debido a que el Ramjal lo menciona en forma, supuestamente porque él supone que nosotros sabemos hebreo, y entonces no se extiende en explicar ciertas cosas que son de gramática, que no es gramática solamente, pero supuestamente él entiende que nosotros las conocemos. Ustedes tienen que saber, en forma muy pashut, así como hablamos de las tres kohot, Jochma Binah Vedat, en el Lashon, en nuestro idioma, existen cuatro realidades. Hay cuatro realidades que están relacionadas con el Lashon HaKodesh, que son la forma en que el Sefer Torah aparece. Un Sefer Torah aparece.
Y cuando el Sefer Torah se abre, y si ustedes ven el klaf, ven el pergamino, dentro de ese pergamino son 4 las realidades que están presentes. 2 están ocultas, o sea, no se ven, y 2 están presentes, sí se ven. Las 2 que están ocultas son los teame amikra, teamim, o sea, la forma en que se canta la lectura. Si han estado en el Bet Knesset, se han dado cuenta de que no se lee como yo estoy leyendo, sino que hay un canto. Bueno, ese canto se llama teame amikra. Son los teamim, se llama así teamim, en hebreo eso se traduce por acentos. Acentos quiere decir los tonos de voz que suben o bajan cuando se van leyendo los psukim. Ok, esos son los Teamea Mikra. Hay diferentes tradiciones, los Ashkenazim del oriente de Europa tienen una forma, los que vienen del centro de Europa, o sea, los alemanes tienen otra forma de leer los Teamim, entre los sefaradim hay muchas tradiciones, los marroquíes leen de una manera, los Yerushalmin leen de otra, los tunisain leen de otra, los italianos leen de otra, los teimanim de otra, etc. Ok, eso para no me llané ahora, pero son subidas y bajadas de tonos y por eso las llamamos teamim, o sea, acentos. Akshav. Después hay otra realidad que no está presente en el Sefer Torah. Los acentos no están escritos en el libro. Ahora en el Sefer no hay ahí acentos. No está escrito, hay que aprenderlos. Es Torah Shebe'al Peh, es parte de la Torah oral, por lo tanto se enseña y se aprende. Hay otra realidad no presente que son las nekudot, los puntos que tienen las letras. En hebreo, las letras tienen puntos, que estos puntos se ponen o debajo de la letra, o en la mitad de la letra, o arriba de la letra. ¿Okay? Los nekudot tampoco están escritos en el Sefer Torah, son parte de la Torah oral. ¿Okay? Ninguna de estas cosas es gratuita, ninguna de estas cosas es algo simple, todo es parte del shoresh, de la raíz de la Torah que fue entregada por Hashem Itbaraj a Am Israel y son parte de nuestra espiritualidad. Después hay 2 realidades que sí aparecen en el Sefer Torah, que son los tagim, tag en arameo quiere decir corona, y son como unos dibujitos que aparecen sobre las letras. Las letras en hebreo, las letras cuadradas, las del Sefer Torah, que llamamos Ashuri, tienen como unas coronitas encima, eso se llaman tagim, y eso sí está porque está escrito, así el Sofer lo hace. Y finalmente están las otiot, las letras. Las letras que son las letras del Sefer Torah que todos conocemos. Estas 4 realidades se llaman en el Lashon del Sod Tanta, Tanta, Tet, Nun, Tav, Alef, Tanta. Y es algo Kadosh, es algo muy, muy, muy Kadosh. Es toda la información que hemos recibido de Hashem sobre toda la realidad contenida en el Sefer Torah. Akshav. Dentro de todo eso están las nekudot, como les dije, y las nekudot, cada una de las nekudot representa una energía, representa una fuerza en el mundo espiritual, una fuerza muy, muy potente en el mundo espiritual. La jochma, la sabiduría, que la identificamos, por ejemplo, en nuestro rostro, como se los acabo de decir, está simbolizada en los nekudot por 2 de estos nekudot, el pataj y el kamatz. Para aquellos que conozcan, el pataj y el kamatz son los que se pronuncian A. A. Se pronuncian A y se pueden dibujar como un pataj, que es una línea solamente debajo de la letra, o el kamatz, que es una línea con una pequeña bajada, como si fuese una letra T. ¿Okay? Estas 2 nekudot representan la fuerza que se llama Jochma, ¿okay? Que está simbolizada en la letra Yod del nombre de Akadosh Baruj Hu, Yod Kei Vav Kei. El Pataj y el Kamatz están allí, nacen de allí, de la letra Yod del Shem Hashem, y por lo tanto, como les dije, son cosas muy, pero muy importantes. Por lo tanto, y esto entre paréntesis, es importante que lo conozcan y que es también que se concrete,
cuando tomamos para nuestros hijos pequeños algún moré que le enseñe, o un rab que le enseñe a leer, a las letras, tiene que ser una persona que tenga una espiritualidad muy grande, porque lo que le está transmitiendo es la raíz de la Torah. La raíz de la Torah está en el Tan, en los teamín, en las nekudot, en los tagim y en las sotiot. Y los niños, cuando están aprendiendo, si lo aprenden de una persona que tenga una espiritualidad elevada, entonces estamos realmente transmitiendo la raíz de la Torá de una manera pura y completa. Entonces eso también es importante que lo entendamos, o si nosotros nos encargamos de enseñarle a alguien esta jojma, tiene que ser con mucha elevación espiritual, porque no es enseñar solo un idioma, no es que se esté aprendiendo a escribir en hebreo, no es solo eso. Hay algo mucho más profundo que se está transmitiendo y que es necesario valorar. ¿Okay? Valorar y valorar con todo lo que eso significa. Entonces, Ramjal, que además era él mismo es un Medakdek, que fue un gran gramático y tiene libros de gramática también. Entonces, él conocía de todo esto. Entonces, cuando habla de la Jochma, habla precisamente de los dos Nekudot del Kamatz y del Pataj. Y que a través de esta energía, de la energía de la Jochma, se abre la Pequidá, la primera etapa de la Geulá. Bezeu pitchili ajoti, rayati, yonati, tamati. Y esto es lo que está escrito en el pasuk cuando dice pitchili ajoti, ábreme ajoti, hermana mía. Y el pasuk continúa, rayati, esposa mía, yonati, paloma mía, tamati, perfecta mía. Be'arba'at tearim le'arba'at otiyot shel Hashem. Las cuatro palabras con las que se le dice, se le habla, a que al amado le habla a la muchacha que está dentro del cuarto para que le abra la puerta, él dice cuatro tearim, cuatro cualidades o cuatro atributos, que son ajoti, son rayati, yonati y tamati, o sea, hermana, esposa, paloma perfecta. Cada una de estas cuatro atributos, dice el Ramjan, corresponde a uno de los nombres, a una de las letras del nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud Kei Vav Kei, el Shema Vaya Baruch. Roshi Nimlatal, o se continúa el pasuk, dice, porque mi cabeza se llenó de rocío, Yod He Vav, que se refiere a las letras del nombre de Akadosh Baruj Hu, que Butzotai Resiselaila, el pelo está lleno de gotas de rocío, que se refiere precisamente a la Hei Ajroná, la última letra del nombre de Hashem. Quiere decir que todo este pasuk está concentrado, obtiene su energía, su fuerza a partir del nombre de Hashem Itbaraj, el Shema Vayabaru. Benimsa Sheata Kor'ala Jibur, y ahora está llamando precisamente a la unión, al Jibur, porque es lo que está buscando. Que ha habido mucho tiempo que no han logrado unirse. Y ahora se está buscando esa unión, y esa unión es precisamente el despertar de la Pequida. Es la primera etapa de nuestra Geula. Ok, entonces, después de que se está buscando esta unión, con eso, con el proceso continúa, dice el Ramjal en la página 43 del libro, número 14, el siguiente. Beata odiahaba sodot gedolim lefeseder apesukim. Te voy a enseñar, te voy a mencionar, dice, el orden, todos estos sodot, todos estos misterios, según el orden de los pesukim. Beyota tzadik koret ashchina que Moshe Perash. No olviden que estamos hablando del tzadik, que ya lo habíamos mencionado ya varias veces, que es el que busca el itjaber, el jibur con la shechina. Que Moshe Perashti, me roba Hoshesh el Itgaber Azman Hahul lo nirá makom leor klal. Debido a la gran cantidad de oscuridad que hubo hasta ese momento, entonces no vimos que haya luz. Benitiashu Israel mina Geulah mikot zerruach u mi abodah kasha. Y de la misma manera que ocurrió en Egipto, que a Israel como que tendieron a perder la esperanza debido al kotzer ruach, a la desesperación, y a la bodakashá y al trabajo pesado.
Al Ken Eshiva, y por eso es que responde, ya payate kutanti ejeja el ballena. Ya me saqué mi ropa, ¿cómo me voy a vestir otra vez? Veomar leja, y te digo a ti, mazo akutonet. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa el kutonet? Kihu meil yakar benichvad anitan le kut shabrihu shinte min habina, que es una ropa muy preciada que se la da a Kadosh Baruj Hu, desde la Bina. O sea, estamos hablando de Kohot, de fuerzas espirituales que toman un ejemplo, un ejemplo que estamos hablando, ¿no? Para indicar que hay energías que pasan o fuerzas que pasan de un lugar a otro dentro del mundo espiritual y que van contribuyendo, obviamente, a nuestra Geula. Es muy importante en este punto algo que es muy actual, muy presente, que a veces está en las personas, y es lo que el Ramjal llama lo mismo que pasó en Egipto, que hay Yehush, que de repente ocurre que las personas están en unas situaciones de Yehush. Yehush quiere decir como de falta de esperanza, que como que las cosas no tienden a cambiar. Pasa mucho tiempo y las cosas como que están inmóviles, no se mueven, no llegamos a avanzar, entre comillas, o pensamos que no estamos avanzando, ¿no? Porque en la realidad se ve que muchas cosas no las vemos que se concreten, ¿no? Caso, por ejemplo, de todos nuestros secuestrados que llevan prácticamente casi 6 meses allí en quién sabe qué condiciones, y día a día el tiempo pasa y alguien puede ingresar en el Yehush, ¿no? Es por eso que él trae acá dos cosas que son muy curiosas, a través de las cuales se produce el Yehush, y por lo tanto, si las podemos reconocer, vamos a poder sobreponernos al Yehush. Primero, él dice, hay algo que se llama Kotzer Ruach. Kotzer Ruach. ¿Qué es Kotzer Ruach? Kotzer Ruach en hebreo es que la persona respira con dificultad. Kotzer Ruach es respirar físicamente con dificultad. Por ejemplo, cuando una persona sube unas escaleras y le hizo un esfuerzo, cuando llega al final está como que le cuesta respirar. Eso se llama Kotzer Ruach. ¿Okay? Y Avodah Kashá es un trabajo difícil. O sea, Kotzer Ruach es la consecuencia de un esfuerzo y Avodah Kashá es el esfuerzo en sí. El esfuerzo en sí, eso es Avodah Kashá, y Kotzer Ruach es esta poca capacidad que tenemos de respirar después de hacer un esfuerzo. Y esto es lo que produce el Yehush. Okay. Estamos hablando de dos cosas materiales. Si una persona sube una escalera, le pasa esto. Si una persona está trabajando en forma muy dura, le pasa esto. Entonces, ¿cómo podemos librarnos del Yehush? Son cosas naturales que ocurren, ¿no? Entonces, la solución está en la actitud, la forma en que nosotros podemos sobreponernos a eso. Si una persona sube, digamos, hace un esfuerzo y termina con Kotzer Ruach, si el esfuerzo fue para algo positivo, entonces, a pesar de sentirse con falta de cojot, o de sentirse con falta de paciencia por el esfuerzo que hizo, tenemos que tratar de encontrar una felicidad y decir, vaya, he hecho un esfuerzo y me cansé, Baruch Hashem que me cansé, porque el esfuerzo fue positivo. Entonces no importa que me haya cansado y que ahora me cueste respirar. Baruch Hashem, gracias a Dios hice algo y ahora me cuesta respirar porque hice un esfuerzo para algo positivo. Cambia completamente la perspectiva. Lo mismo cuando uno está trabajando con una Avodah Kashá. ¿Bien? Ahora otro poco vamos a comenzar, Besrat Hashem, después de Purim, vamos a comenzar con las limpiezas para Pesach, especialmente cuando hay niños en la casa y las migas pueden estar en cualquier lugar, incluso el más inaudito. ¿Bien? Y la limpieza se hace en forma profunda, es una Avodah Kashá, eso es verdad. Obviamente es una Avodah Kashá,
Sin embargo, la persona tiene que estar feliz y contento que lo hace. Hoy día existen muchas posibilidades de poderse ayudar, ¿bien? Se puede encontrar ayuda. Y para algunas personas sea más complejo que para otras, pero hay que internamente tratar de mirar esto como un Edgar, un desafío y como un esfuerzo que va a tener después una recompensa muy grande. Y eso ayuda muchísimo al poder dedicarnos a la limpieza de una manera que sea tranquila, que no sea algo prácticamente como una especie de algo traumático. Obviamente, según todas las alajot que me imagino estudiaron o van a estudiar, a cómo y de qué manera se debe realizar. Bueno, esas son dos de las cosas que es necesario entender para no caer en el yush, no caer en esto, en Leitiaesh frente a una enorme casa que ahora hay que limpiar. No, hay que pensar que Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu nos dio estas fuerzas físicas para servirlo, para estar en ese kibún, y eso es lo que tenemos que y debemos hacer. Ok, entonces después acá habla el Ramjal de las cosas espirituales, como le dije, de esta ropa que pasa, son energías que pasan de un lugar a otro, y esa ropa es la que se conoce como kutonet. Kutonet, que es como una especie de túnica. Siguiente página, página 44, dice Ramjal así. Balze Inyan Katu, y de la misma manera está escrito que Nesher Yair Kino al Gozalav y Rahel. Está escrito como el águila Yair Kino, que sobrevuela o está cerca de su nido, al Gozalav y a Raheb, sobre sus pichones sobrevuela. Begiot ze alebush alea. Cuando tiene esta ropa sobre ella, Kolzar loikrav el hakodesh. Ninguna cosa extraña, persona extraña o algo extraño va a acercarse a lo santo. Ubal ir'e begeut Hashem. Y nadie extraño va a observar la grandeza de Hashem. O sea, hay una protección especial, y esa es la kavaná de el kutonet, la ropa, ¿bien? Y también en las alas del águila, protegiendo a los pichones, hay una protección especial de Hashem Yitbaraj, especialmente para las personas más conectadas con él, de que no se acerque nada zar, nada extraño. Nada extraño no es solamente a nivel físico, que no es solo que cosas físicas no nos vayan a atacar, que no ocurran, sino que también de tipo espiritual, ¿okay? O malas influencias, personas tóxicas espirituales, Akadosh Baruj Hu nos va a proteger de que eso no se acerque, que ni siquiera se acerquen, ni estén cerca. Cuando la Shejina bajó al Galut, no se olviden que parte de la Shejina se mantiene, pero otra parte va al Galut. Az Katub está escrito, Peshotá de Orá. Está escrito ahí que fue como desvestida, como que quedó desvestida. Beasod, Be'erom u Bejoser Kol, que quedó que ilu desvestida y sin nada, como que le falta como cubrirse. Be'erom, y empieza a explicar Ramjar, Be'erom, sin ropa, Minameil Azehu Aomet Letzinabe Lemagen. De este Meil que estaba para que lo protegiera y para una protección, o sea, para el frío y para la protección. Ubejoser Kol Huat Tzadik. Y Joser Kol, falta de todo, se refiere al Tzadik. O sea, que el bajar al Galut, el ir al Galut, es de alguna manera, tiene una carencia doble. Número uno, falta una protección, porque dijimos hay una protección de las alas, del cutone, de la ropa. Y Joser Kol es otra carencia que es la falta del tzad. ¿A qué se refiere? Estamos hablando a nivel muy claro y todavía Ramjal ya lo va a explicar más adelante, pero cada vez que Am Israel ha tenido que enfrentar un galut, o sea que hemos tenido que reestablecernos, reconstruirnos y ir de un lugar a otro, por ejemplo, llegamos a Argentina, llegamos a Chile, llegamos a México, llegamos a Estados Unidos, etc. Eso es un galut. Como es un galut, hay dos cosas que allí van a faltar. Número uno, protección física y espiritual. Física, obvio, ¿no? Espiritual también, otras influencias
otras religiones, otras personas, las personas que quieren cazar nuestras almas de muchas maneras distintas, o Yehudim ya alejados que han tenido éxito económico y queremos imitarlos, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden ocurrir y hay falta de un tzadik. O sea, no siempre es posible que las comunidades puedan construir un tzadik en el Galut. Los hay, pero son generalmente personas que han recibido educación en otros lugares y que llegaron y que trataron de continuar. Porque muchas veces falta el tzadik, a pesar de que lentamente se construye también. Pero a veces falta, por lo menos en las primeras etapas. Es un signo del Galut, como dice Yeridá, que la Shejinah Yardá. Estamos hablando a nivel espiritual, pero también a nivel concreto. אז ואז, dice Ramjal, לבשה בגדים אחרים, חשוכים ושפלים הנקראים בגדי החול. Entonces, ¿qué pasa con la Shejinah? Se viste con ropa de hol, o sea, con ropa menos valiosa. ומפני שהעוונות של ישראל רבו, y como los pecados de Israel fueron muchos, Beaklipot nitgabru, y las fuerzas negativas comenzaron a progresar, a ser cada vez más fuertes. Bealken lo nir'a derech leashiv et hameil azel inkomo. Y por eso muchas veces podemos llegar a la conclusión de que no hay forma de devolver la ropa original a su lugar. Belajen Ambra, y es por eso que ella dice cuando está dentro del cuarto, Payateti et kutanti, ya me saqué el kutonet, estoy en el galut. Esa ropa, la ropa de Shabbat, ya no la tengo, tengo ahora la ropa de Hol. Ejeja el Bashena, ¿cómo me la voy a vestir otra vez? Hay una idea que me imagino que de ustedes deben haber escuchado, y uno lo piensa normalmente simplemente por respeto o por algún tipo de idea en ese kibún, que hubo grandes jajamín que tenían preparado una ropa especial para ir a recibir al Mashiach. Como la ropa de Shabbat preparaba algo para la Geula. ¿Bien? Esto no es simplemente algo material, no es simplemente un adorno material. Ellos conocían o sabían, los jajamín saben, que estando en el galut tenemos una ropa de menor calidad y que para poder realmente acceder a una geulá vamos a cambiar esa ropa por una ropa de mejor calidad. Estoy hablando a nivel material, pero estamos hablando de cosas espirituales, obviamente. Y a pesar que nosotros en Shabbat, lo habíamos comentado ya, me parece, cambiamos nuestras ropas más simples por algunas que son mejores. De esa manera nosotros vemos el cambio del Hol, que sería como el Galut, al cambio del Shabbat, que sería como la Geula. Y hay muchos jajamín que prepararon sus ropas precisamente para eso, porque tenían la emuná completa de que todo este proceso iba a ocurrir en el momento que ellos estaban. Entonces, aprendamos de eso y de lo que significa precisamente este ejemplo que está traído ahí en el Shir Hashirim. Página 46, número 15. Vamos a comenzar a visualizar los dos conceptos de Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Dice Ramjal así. Beot pegam acher nimtza behu shituf ha-raglaim. Hay otra carencia, otra cosa lamentable que ocurre en el Galut, fuera de que nos quedamos sin nuestra ropa y sin el tzadik, ¿no? Que es el shituf ha-raglaim. ¿Qué quiere decir eso? El pasuk, si ustedes recuerdan, sigue diciendo, primero dice que se sacó la ropa o se está en el Galut, que cómo se la va a poner de vuelta nos va a costar mucho, pero hay que tratar de hacerlo. Y lo segundo dice, ya me lavé los pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? ¿A qué se refiere? Dice, Zenoda ki ajisata tumahi beele ha raglai. Nosotros conocemos y sabemos a nivel mimi que uno de los lugares donde suele pegarse más rápidamente la tumá y la clipá es en los pies. Bejatub raglea yordot mave, como está escrito en Mishle, los pies bajan hacia la muerte. Ushnei המשיחים הן שתי הרגליים האלה. Los dos משיחים, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, están simbolizados con los dos pies.
Shehem Atidin Likol Israel, que finalmente son los que van a redimir a Israel. Ubeit Hazeka Pegan Beshorsham, cuando el Pegam, cuando digamos, lo malo se fortalece en el Shoresh, en la raíz, lo yatzru koach likol, no van a tener suficiente fuerza para poder likol, para poder redimir. Bealken ambra, y por eso es que ella dijo, rahatzti et raglai, ya lavé mis pies, ejeja atan pen, ¿cómo me voy a ensuciar otra vez? El paso que en Shir Hashirim que todos conocemos. Beaemet sheapasuk ze kinui lashonhu. Obviamente este pasuk es un símbolo, ¿no? Es un ejemplo. Que ilu amar, como si hubiera dicho, tinafti et raglai, ya ensucié mis pies. Ejeja arhatzen, ¿cómo me voy a lavar otra vez? O sea, es afu. Ella dice, ya me lavé, no me quiero ensuciar, pero realmente está diciendo lo contrario. Los pies están sucios, ¿cómo me los lavo? Voy a explicar en términos muy chutot qué es lo que significa esto de los pies como el lugar de la ajizá, donde se pega la tuma, la impureza o lo malo, a todos los niveles. Primero a nivel simple, después a nivel un poco más profundo, ¿no? A nivel simple, cuando una persona está descalza, obviamente que toda la suciedad que haya en la calle se le va a pegar, va a estar pegado con él, o sea, se va a ensuciar los pies, ¿no? E incluso que una persona esté con zapatos, calcetines o medias, el deambular por el mundo, el primer lugar donde va a estar, donde la suciedad se va a presentar más es precisamente en los pies. Incluso que hayan calcetines o medias o zapatos, siempre es allí donde más la persona se ensucia. Más obviamente que en otra parte de su vestuario, es ahí. ¿Bien? Los zapatos se ensucian constantemente, están los lustrando. ¿Sí? A pesar que obviamente la ropa también se ensucia. ¿Bien? Pero lo primero que se usa generalmente son los zapatos. ¿Bien? Todo tipo de zapatos. Y ustedes conocen y saben que en las brajot que nosotros decimos en la mañana, que se llaman Birkot Shahar, hay una braja que se dice por ponerse los zapatos, ¿bien? Que es Sheasali Kol Sorki, que hizo todas mis necesidades. O sea, los zapatos de una persona representan las necesidades que la persona tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito cualquier cosa de las más simples, comprar un litro de leche, tengo que ir a hacerlo. Para eso necesito ponerme zapatos, para poder caminar, yo ponerme zapatos. ¿Mejor? Hay gente que suele andar descalza, pero en general es una cosa muy poco común y prácticamente no necesariamente alguien demasiado equilibrado, ¿no? Pero a pesar de que hoy tenemos asfalto y tenemos calles, etcétera, de todas maneras, nadie está dispuesto a andar descalzo en las calles, ¿eh? Mucho menos en los tiempos antiguos donde no había todo esto, no había ni calles, no había asfalto, había que caminar sobre piedras, sobre cardos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si yo quería hacer cualquier cosa de mi vida, necesitaba hacerlo con zapatos, ¿no? Y por eso los zapatos tienen esa importancia tan fundamental dentro de la Torah, porque te indican hacia dónde quieres ir, dónde vas, ¿no? Sobre eso hay muchas historias que podríamos traer de las Gemarot, de los Midrashim, que hablan sobre zapatos, etcétera, etcétera. No olviden de tantas cosas que están relacionadas con este tema, que el Hanoch, el que se transformó en ángel, lo hizo precisamente porque él era zapatero, él hacía zapatos, y los Ijudim, o sea, las cosas al piazot que pensaba cuando estaba cosiendo los zapatos, los hacía, coserlos, ¿no? Entre cada costura y costura pensaba cosas muy elevadas y por ese mérito Kadosh Baruj Hu lo transformó en un ángel que está para proteger precisamente a Israel. El tema es profundo, que es profundo y muy amplio. Sin embargo, desde nuestra perspectiva que estamos estudiando acá,
el pasuk nos viene a enseñar que parece que los dos Meshijim es como si se les hubiese quitado algo de fuerza en el Galut, y como que estamos en un Yebush pensando que no vamos a poder limpiar nuevamente esos pies. ¿Bien? Como que hay algo allí que nos estamos como sin fuerzas. Limpiarlos quiere decir darle fuerza a los Meshijim para que estos sigan avanzando con nuestro proceso de Geula. Continúa Ramjal y dice en el número 16, página 47, dice así. Vehine, he aquí, Nimtza ki ad kan, hasta ahora, haya kashe aderech meod labo el atikun. Según lo que acabamos de estudiar, ya me saqué el cutonet, ya me ensucié los pies, es como que es difícil el tikkun, ese es el Yehush, ¿no? Como que es difícil el tikkun. Ve la geula, hacia la geula, ad shenitchazek retzon amelech baruch hu, hasta que se fortalezca la voluntad de Hashem. Veaz neemar, y entonces va a ser dicho, o se dirá, o está dicho, Dodi shalach yadom min achor, umeai hamu ala. O sea, que desde el punto de vista humano, el Yehush es algo muy, muy poderoso, ¿no? Es muy fuerte y solemos caer en eso, y como ya lo estamos diciendo, al parecer esto no tiene fin, demora y demora y demora, entonces uno piensa, bueno, el cutonet ya me lo quité, los pies ya están sucios, en el Mashal que estamos estudiando, ¿no? Sin embargo, el Pasuk dice después que Akadosh Baruj Hu interviene. Viene Hashem e interviene. O sea, que hay una intervención divina, lo que va a provocar varias cosas más. Las hemos ya estudiado, y Taruta Miletata, ¿no? Que algo a subir. Pero hay una intervención divina. Akadosh Baruj Hu, que hace, él hace que ingrese la mano para abrir la puerta desde dentro. Eso es la intervención divina, ¿no? Como está escrito en Shir Hashirim, Shalach, Dodi, mi amado, hizo que entrara su mano por un agujero, Jor, ya vamos a estudiar lo que eso significa, y entonces yo me desperté. O sea, hubo algo que ocurre y la persona comienza a despertarse. Es lo que pasa con el proceso de la tshuva. El proceso de la tshuva es algo muy, muy especial, que no es algo que las personas muchas veces pueden pensar, oh, ¿qué pasa aquí? O ¿qué ocurre allá? Y obviamente de pronto algo nos despierta y inmediatamente la persona comienza a activarse. Pero suele haber un despertamiento, sí que hay mérito para eso, y normalmente los hay cuando la persona vuelve a enchufar por mérito, ¿no? Entonces, bueno, historias también las podemos traer por muchas, sobre cómo Hashem mostró algo y la persona supo entenderlo, y ahí se despierta esta subida. Eso es la cabana de que mi estómago se llenó como de esperanza por dentro, con una intención interna de sí buscar el jibur, sí buscar la conexión. Sigo en el siguiente párrafo y dice, Beata, y ahora, Aven betir'e behan sodot gdolim. Vas a ver varios misterios grandes. Besha'ah yatzu Israel bagalut, cuando Israel sale en el galut, Nifrash masach gadol umechitza ra'a beineichen uben abihen shebashatem. Cuando Israel sale al galut, cualquier galut del que estemos hablando, bajó una cortina, una mejitza mala, dice el Ramjal, una mejitza no buena, una separación entre Israel y Abinu Shebashamayim. Bezeu Shekatu es lo que está escrito, Kin be'avonoteichen hayim abdilim, por los pecados de ustedes, eso es lo que se transforma en la separación. Beineichen le bene elokeichen, entre ustedes y entre Hashem, bejatoteichen istiru fanin miken mishmoa. Y los pecados de ustedes hicieron que se ocultara el rostro de ustedes y yo no escuche. Entonces acá hay como una separación, una barrera que separa. Benit Paresh, y se explica entonces, Amase Beyad Irmía Nabi, como está escrito por lo que dijo Irmía, Sakota Beanan Lach, los has cubierto con una nube, Baabor Tefilá, y eso hace o impide que pase la tefilá, es un pasuk en Ejá,
en que habla obviamente del momento más oscuro y de la separación más fuerte. Continúa en la página 48 y dice: Me pené Rahamé Hashem Baruch Hu, a causa del Rahamín de Akadosh Baruch Hu, o sea, de su piedad, Sheayam Rahemet Israel, que se apiadó de Israel, Nitgaver Or Akedusha, se fortaleció la luz de la Kedusha, Ubaka et Mejitza Azot, y comenzó a penetrar por la Mejitza. Esta luz empezó a penetrar por la Mejitza. Ve Kiot Rabot, como muchos agujeros, comenzaron a ver como muchos agujeros y cosas de luz comienzan a ingresar, a pesar que la masejá, la cortina no se ha levantado todavía, está allí presente, pero cada vez hay como más agujeros en esa cortina. Benimseu abekiot haelu kemo halonot. Y estos agujeros se transforman como en ventanas, como si fuesen ventanitas. Kemo harakin petujin bamejitzazo, como ventanitas abiertas en la mejitza. Abal apeta hagadol sheaya patuach barishona, pero la gran puerta, el gran portal que estaba abierto en un principio, lo haya patuach hajarejen, después no se mantuvo abierto, está cerrado. Ese es el mashal. Se pueden imaginar una puerta cerrada, una mejitza, hay una separación. Sin embargo, de pronto empezamos a sentir que hay como agujeros que se abren y a través de esos agujeros, que son como ventanitas pequeñas, ingresa la luz. Abal, apeta hagadol, dijimos, no se abre. Beine al ele abekiot, neemar, sobre estos agujeros está escrito, mashgiach mina halonot, que Akadosh Baruj Hu mashgiach, o sea, observa detrás de los halonot, de estas ventanitas, metzitz mina harakim, atisba a través de estos agujeros, o sea, mira de una manera como recatada detrás de los agujeritos estos. Vigiota Melech Haelion Hafetz de Geulat Israel. Como sabemos que Hashem quiere la Geulat de Israel, no nos quiere separado, no nos quiere detrás de la cortina, quiere vernos directamente, ¿no? Obviamente va a depender de nosotros si logramos retirar la cortina, pero mientras eso no ocurra, sigue habiendo energías que vienen, si no, no sobreviviríamos. ¿Ven? Az Neemar, y por eso está escrito, Dodi Shalach Yadom Minachor. Akadosh Baruj Hu metió la mano por el agujero, Ki petach lo niftach ad ayom jahu, porque la puerta solamente se va a abrir para la Geulah. O sea, eso hay que saberlo. La puerta se abre solo en la Geulah, mientras tanto tenemos estas ventanitas. Rak derech hajorim hu sholeach et yado. Solamente por medio de los jorim, de estos agujeros, es donde él introduce su mano. Umau yado, ¿qué significa introducir la mano? Ele yad ayamim, es la mano derecha. Ki shenistera betoch ahek miyom ha'churban, que fue la mano que se mantuvo escondida dentro del hek, dentro del regazo, desde el momento del Jurban. Sheneemar, como está escrito, Shiva Hor Yemino, ocultó su mano derecha, Mipene Oyev, a causa del Oyev, o sea, a causa del enemigo, Beaz Dodish Alachia Dominajor, y de ese momento empezó a introducir esa misma mano por el agujero. Este es el mashal, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, una forma metafórica de poder entender lo que ocurre. Una fuerza muy grande que Akadosh Baruj Hu tenía hacia nosotros se repliega, que es en la mano derecha, Yad Yamin. Sin embargo, cuando la cortina esta comienza a formarse ventanitas, es precisamente esa koach, esa fuerza, esa mano, la que comienza a ingresar por estas ventanitas. Página 50, número 17. Vamos a leer este último párrafo antes de comenzar con las preguntas, si tienen. Dice así, Beata Tzarich Sheteda. Ahora tienes que saber, Kikol Ele Aorot. Todas estas luces, las luces son las que ingresan por las ventanitas. Bekola de Barima Ele, y todas estas energías, a eso se refiere, Derech Penimiut Ameorot Hem, vienen por la pnimiut de las luminarias. Velo nir'u ajutza, aunque no se vean
externamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estas ventanitas, los agujeros por los que Kadosh Baruj Hu manda luz y que nos mantiene, puede ser que a nivel externo no se vea y por el contrario veamos mucha obscuridad, que se vea mucha obscuridad. Esto no nos tiene que hacer desesperar, porque probablemente esa iluminación venga, pero en forma muchas veces encubierta. Y nosotros no conocemos y no sabemos qué es lo que está aconteciendo y lo que ocurre en el mundo, pero sin quererle catreg, o sin querer pensar en cosas, digamos, no correctas, hay muchos lugares en el mundo donde hoy día, ahora, en este momento, la propaganda antisemita es extremadamente difícil, muy agria, con mucho lenguaje muy complejo. Sin embargo, hasta ahí queda. En ciertos lugares queda solo hasta allí y no ha pasado a otros niveles. Y probablemente ya no va a pasar a ningún nivel más, va a quedar allí. Y esto es por esas energías que parecen, que hacen que, muy bien, la boca del antisemita se permite que la abra, pero nada más, que salga o tal vez hacer afganot por las calles con banderas de los árabes y qué sé yo, digan cosas, pero como que quedó hasta allí, porque hay de todas maneras unas luces que hacen que las malas energías y que las cosas nefastas estén limitadas. No se va a dar una mano para que eso mitparez. Entonces hay que tener esa emuná, que Kadosh Baruj Hu nos está de todas maneras protegiendo. Termina diciendo por lo menos hasta este punto, Bealken, por lo tanto, Loi guía mehem, Loi torerut, velotikun rak el Israel. Y es por eso que los únicos que se despiertan muchas veces a esas luces son Israel, los que pueden o tienen la sensibilidad para poder captar esa energía es Israel. Entonces, nosotros seguimos rezando, nuestras sinagogas siguen abiertas y los Yehudim van y dicen tefilá en muchos lugares. Sé que hay protección y sé que no es pashut, pero se sigue avanzando porque Israel sienten que están conectados, queremos estar conectados. Veló el Siboot Amalajin Besarea Mesharot Klal, pero no llegan a todo el sistema. Que Israel midifnim mehem yotzin, porque Israel se salen de dentro, o sea, están desde dentro, o sea, a nivel primi se refiere. Ve Amalajim mi bajutz, los ángeles están por afuera. Bezeno da, eso es ya algo conocido. Veal ken maru meay hamualay. Por eso es que dice que la muchacha sintió que el estómago es el que se conmovía, que su estómago es el que más se conmovía. Dice en la página 51, vete da, tienes que saber, shea shebehair ameorot, cuando las luces comiencen a brillar, a brillar mucho más, Besota Gemda Beateshuka, va a haber Gemda, o sea, deseo, Beteshuka, anhelos, Az Yemashech Mechem le Israel Orag Dola Beatzuma. Entonces va a recaer sobre Israel una luz muy fuerte. El Kol Nishmoteihet, dentro de todas las almas de Israel, Beafilu Shelonod A Begilui. A pesar que no lo vamos a ver en forma externa, van a estar adentro. Pero las almas de ellos, de Israel, van a recibir esta luminosidad. Y eso va a ser un despertamiento total y completo para la Teshuvah. Y sobre este tema está escrito, Batzar leja, cuando te sea apretado, cuando estés en dificultades, Umatzauja cola de Barimaele, y te encuentren todas las cosas malas de Ajarita Yamim, Beshavta, vas a volver a Hashem Elokeja, hasta Hashem tu Dios, Beshamata Bekolo, y vas a escuchar su voz. Veaz Neemar Kamti Ani Liftoach Ledodi. Y entonces se va a cumplir lo que el Pasuk dice después, y entonces me levanté yo a abrirle a Hashem. O sea, yo me levanté a abrir a Kadosh Baruch Hu. ¿De qué está hablando el Ramjal? Está hablando que cuando estemos en estos periodos, son periodos que suben y bajan, ¿no? Como el Pasuk a continuar después, lo va a estudiar. Entonces, hay veces donde hay un despertar de Teshuvah.
y después esto como que desciende para volver a despertar otra vez y volver a descender. Pero es más, cada vez el despertar de la Teshuvá va aumentando. Nosotros recordamos, él, él trae acá varias cosas que tienen que ver con la realidad que ocurrió en varios lugares, ¿no? Pero si sabemos un poco de historia, ustedes tienen que recordar que por los años 60, 1960, hubieron muchos problemas, conocidos, no conocidos, cuánto se sabe, cuánto no se sabe, no lo podemos determinar en forma exacta, en que el mundo estuvo al punto de una guerra de carácter nuclear, con algo que se llamó la crisis de los misiles, en donde los americanos quisieron instalar misiles cerca de Cuba y los rusos dijeron que iban a bombardear Estados Unidos y hubo una cosa muy complicada, muy compleja, etcétera, etcétera. El mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Finalmente no pasó. De alguna manera también hoy día estamos más o menos en peligros del mismo tema. Sin embargo, cuando esto ocurrió en esa época, se despertó en el mundo una corriente entre todos, personas del mundo, buscando algún tipo de solución espiritual para los problemas nucleares, entre comillas, y ahí surge el movimiento de los hippies y empiezan todo tipo de movimientos de este carácter que finalmente quedó en nada, ¿no? Porque son saltos al vacío. Si no hay Torah, está saltando a un agujero del que no puede salir. Sin embargo, dentro de Israel en esas épocas hubo un gran despertamiento de Teshuvá, un despertamiento muy grande de personas que comenzaron a volver en Teshuvá. En esas épocas, los años 60. ¿Bien? Y esto llevó que hoy los hijos y nietos de muchos de ellos son las personas que han llenado muchas yeshivot en muchos lugares porque son como descendientes de esos momentos. Después eso bajó, después eso se detuvo y volvió a florecer otra vez por los años 90, con bastante fuerza en Israel precisamente, con muchas organizaciones que en los años 90 comenzaron a activarse también en esas direcciones, y después nuevamente como que en los 2010, etcétera, todo bajó. Y ahora, todo lo que está ocurriendo, hemos visto también que lentamente hay un despertamiento de muchas personas que vieron lo que aconteció y se dieron cuenta que ya no somos, entre comillas, el Estado no es tan poderoso para podernos proteger, ni que todas esas cosas que pensamos que podrían haber protegido no protegieron, lamentablemente, y que el único que protege es Hashem Baraj. Entonces, hay personas que han comenzado a despertarse también desde esa perspectiva y bueno, son los caminos que cada uno escoge muchas veces para hacer despertar a los demás. Esto es también parte del proceso. El despertamiento a la Geulah necesita también un despertamiento a la Tshuva. Ok, quedamos hasta acá y los que quieran preguntar, por favor.